que yo creo que es importante y aclarar. Entonces quisiera empezar por ahí, por aclarar brevemente, quiero ir muy al grano, y después explicar cuáles son las diferencias entre el trabajo que hace Lilian como cineasta y el trabajo que hago yo como historiadora. Entonces, empezando por mi trabajo anterior, el trabajo que tiene que ver con el análisis de la postura de México frente a los refugiados judíos durante el nazismo. Lo que yo estoy tratando de explicar es un fenómeno que involucra muchas instancias y que es muy complejo. Por supuesto, no se trata, como dice Lilian, de un barco que Lázaro Cárdenas no dejó desembarcar porque venía lleno de espías. Hubo muchos barcos que no pudieron desembarcar, pero ese no es el punto. Lo que yo analizo es una política estatal que inicia sobre todo en 1934, cuando la Secretaría de Gobernación prohíbe la inmigración judía a México a través de una circular que se llamaba la circular número 157. Lilian dice que yo tengo un conflicto personal con Lázaro Cárdenas. Por supuesto que no, los historiadores no tenemos este tipo de conflictos personales con los personajes. Lo que tratamos de hacer es, por supuesto, analizar, criticar, cuestionar y tratar de entender fenómenos que van mucho más allá de las personas, ¿no? Que tienen que ver con estructuras más amplias, ¿no? Con políticas estatales, etcétera. Entonces, eso es lo que se refiere a mi trabajo anterior. Sí ha sido un trabajo polémico, porque sí existe esta idea de que México es un país de puertas abiertas, y yo no digo que no lo sea, pero lo que digo es que tenemos que diferenciar entre los episodios en los cuales México abrió las puertas a los refugiados y los episodios en los cuales no las abrió. O sea, no podemos hacer una cosa tan generalizada, tenemos que estudiar caso por caso. Yo lo que quisiera explicar es que esto no es una diferencia personal entre Lilian y yo. Lo que yo quiero explicar es esto, digamos, sí hay diferencias, pero tienen que ver, por un lado, por una cuestión generacional. Lilian pertenece a una generación que creció y fue educada en el nacionalismo postrevolucionario y le cuesta mucho más que a mi generación cuestionar a ciertas personalidades o a ciertos mitos que se construyeron durante ese periodo. Y tiene que ver con una diferencia de formación. Lilian está formada como cineasta, yo tengo formación de historiadora. Pero tiene que ver sobre todo con los campos en los cuales se están desarrollando nuestros trabajos. Y esto creo que es el punto fundamental. Lilian se mueve en el campo de la memoria y yo me muevo en el campo de la historia. Y quiero explicar brevemente cuáles son las diferencias, porque memoria e historia en la cabeza nos suena parecido, nos suena a dos cosas que tienen mucha relación entre sí, y la tienen, pero también son dos cosas muy opuestas. La memoria es el recuerdo que se tiene sobre el pasado, un pasado que puede ser vivido o que puede ser imaginado. Ese recuerdo, por tanto, es portado por seres vivos, y es un fenómeno colectivo, ¿no? La memoria es abierta, tiene muchas transformaciones, generalmente es inconsciente de las transformaciones que tiene, es susceptible a ser manipulada, puede estar latente durante muchos periodos de tiempo y luego activarse, pero sobre todo responde a las necesidades del presente. Y hay muchos trabajos que muestran cómo las memorias, tanto de las personas como de las sociedades, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, y la memoria se nutre, digamos, o necesita estos reconocimientos, los homenajes, los premios, la estatua, el busto, ¿no? Y, digamos, abona a esta historia de bronce, de héroes y villanos, y de que las cosas son blancas o negras, ¿no? Y que los personajes son totalmente buenos o absolutamente malos. Lo que hace la historia es tratar de explicar sucesos que pasaron sucesos del pasado que ya no existen, pero que dejaron rastros. Entonces, los historiadores lo que intentamos hacer es, a partir de esos rastros, reconstruir o dar explicaciones sobre lo que pudo haber pasado. Esos rastros nosotros los llamamos fuentes y tratamos de que sean lo más cercanas al momento en que sucedieron las cosas.
Es decir, el material que yo trabajo es material de 1940, 1941, 1942, en un momento en el cual pues todavía no se sabe bien qué va a ser el Holocausto, todavía no se sabe bien que va a haber gente que vamos a llamar justos entre las naciones. Entonces, lo que yo quiero explicar es que nos estamos moviendo en terrenos distintos. Yo trabajo con las reglas de la historia, con la metodología, con la crítica de fuentes que hemos aprendido a hacer. Por supuesto, cuestionamos a las fuentes, no le creemos a un documento porque está escrito, ni mucho menos, no cruzamos información, buscamos en muchos archivos. El artículo que escribí tiene documentos que provienen de 7 archivos distintos. Por supuesto, tenemos una visión crítica. El papel del historiador es introducir la duda, es cuestionar, es analizar críticamente y sobre todo creo que mi generación es una generación crítica con respecto a estos grandes mitos del nacionalismo postrevolucionario. Una gran red de gente que está detrás de cada visa, un trabajo increíble por parte de este grupo de judíos ya que habían llegado a México y de sociedades que están tanto en los Estados Unidos como en Marsella mismo, porque en Marsella también están compilando los nombres de la gente que necesita salir con más urgencia, que está detrás de cada visa y que hasta este momento no ha sido reconocida o no ha sido vista, ¿no? Entonces, me parece que es un hallazgo muy importante, me parece que para quienes les interese rescatar y agradecer, pues tenemos acá a unos personajes, ¿no? que fueron tremendamente generosos con su tiempo y tremendamente valientes para estar gestionando cada una de estas visas. Y yo doy muchos ejemplos, ¿no? en el artículo. Lo que estamos observando, que puede ser sorpresivo, pero que quizás no lo es el funcionamiento normal de un consulado de México de la época, con muchas características que sobreviven a cualquier consulado mexicano hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué es? El cónsul entrevista a la gente para ver si realmente le otorga o no le otorga la visa. Como actualmente, ¿no? Tú vas a la embajada de Estados Unidos y te hacen una entrevista para ver si la información que diste es cierta, para verte la cara, para ver qué dices tú personalmente, etcétera. Y acá lo que encontramos es que algunos reciben las visas, ojo, repito, visas ya aprobadas por el gobierno mexicano y otros no. ¿Cuáles son los casos que no? Bueno, en primera instancia tenemos todos aquellos casos que tienen algún error, digamos, ortográfico, ¿no? Si al apellido Soskovich le falta una Z o le sobra una B chica o era con B chica y no con B grande, la visa va para atrás. ¿Qué significa que va para atrás? Que vuelve a México, que la Secretaría de Gobernación tiene que corregir el error y volver a mandar una instrucción otra vez a Bosques para que otorgue otra visa. Acuérdate que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, acuérdate que Francia ya había sido ocupada, la mitad norte, ¿no? En mayo de 1940, estamos en la Francia de Vichy, que es el sur. Los están persiguiendo, mucha de esta gente está escondida y no es fácil llegar al consulado. Después tenemos otro problema que es aquellos que no pueden probar su condición de refugiados políticos. Es decir, el cónsul, tenemos un telegrama firmado por Gilberto Bosques. Lo que muestra esta documentación es que Gilberto Bosques le pide a la gente que entrevista que prueben que sean refugiados políticos. O sea, imagínate en la época tener un papel de que pruebe que te están persiguiendo. Se corre la voz de que el cónsul pide que la gente pruebe su condición de refugiado político y una de estas personas lo puede probar, tiene papeles. Entonces se llamaba Weiselberg o Weiselberg. Llega este señor, se entrevista con Bosques y Bosques dice, muy bien, usted sí ha aprobado su condición de refugiado político, pero yo no le puedo entregar la visa porque la visa que me autorizaron para usted es una visa de visitante y yo no puedo entregarle una visa de visitante a un refugiado político. Y efectivamente no se la entrega. Si estamos con la intención de buscar héroes que trabajaron voluntariamente en la mayoría de las ocasiones para salvar a estas gentes. Y el tema de los testimonios para mí también tiene otro problema y creo que esto es fundamental. Se han construido los testimonios y se ha construido esta idea sobre Gilberto Bosques a partir de quienes sí recibieron su ayuda y a partir de quienes sí recibieron las visas del gobierno mexicano. Y no tenemos las voces de los que no las recibieron. Entonces, por supuesto, pues es una historia que necesariamente tiene que ser parcial.
lo que yo encuentro en el archivo en el Registro Nacional de Extranjeros que está en el Archivo General de la Nación, son 338 visas firmadas por Bosques. Pero te repito, son visas que cuentan con la autorización del gobierno mexicano y todas tienen el número de la autorización. No son visas que se le pueden atribuir directamente a Gilberto Bosques, pero hay 338. Quiero aclarar algo que me parece muy importante porque Lilian me acusa de tener una cuestión personal, ya sea con Bosques o con Lázaro Cárdenas. Yo, por supuesto, los historiadores, ya dije antes, no tenemos ese tipo de pleitos personales, pero además mi posición sobre Gilberto Bosques en el libro que escribí, El exilio incómodo, es positiva. Yo pensaba... ¿Qué pasa? ¿Por qué cambia? Pues porque encuentro documentación que está mostrando otras cosas. Y esa es justamente la actitud de los científicos sociales. Es decir, tú crees una cosa o piensas una cosa en función de la información que tienes hasta ese momento. Pero si aparecen nuevas fuentes, si aparece nueva evidencia, pues tienes que estar dispuesto a aceptarla y a entender qué es lo que esa nueva evidencia está mostrando. La gente que está en el área de la memoria está construyendo una imagen de Gilberto Bosques basada únicamente en testimonios, sin cruzar, sin ver ningún otro tipo de fuentes, sin ningún otro tipo de evidencias. Y déjame decirte que hasta hace muy poco, los libros sobre Gilberto Bosques que se habían hecho en función de las entrevistas que él había dado a Graciela de Garay, por ejemplo, y ahí tenemos el libro de Gilberto Bosques, Historia Oral de la Diplomacia Mexicana, o Teresita de Sierra, o bueno, lo mismo que hace Lilian Lieberman, ¿no? Imagínate una historia. Imagínate que en 40 años queremos hacer una historia del presidente Peña Nieto y la única fuente que utilizamos son las entrevistas que da el presidente y quizás algunos entrevistamos a 24 miembros de su gabinete o gente que tenía conexión con él. ¿Sería una historia verídica de este sexenio? No. Tendríamos que entrevistar a otras gentes, tendríamos que utilizar otras fuentes, tendríamos que ir a la prensa, tendríamos que ver qué dicen los grupos de oposición, tendríamos que ver los casos en la prensa internacional, etcétera, ¿no? Es decir, no, bueno, por supuesto mi visión es una visión de historiadora, pero no, por supuesto, bueno, no podemos hacer historia con base en testimonios. Mira, yo no sé si se merece o no, porque no estoy en el negocio de los héroes y de los premios y de las conmemoraciones. Los homenajes los necesita la gente por alguna razón. Aquellos que quieren creer que este personaje fue absolutamente bueno y fue un salvador y fue un héroe nacional, pues están en todo su derecho y por alguna razón, digo, hay una cuestión muy emotiva con el tema de Gilberto Bosques, muy afectiva. Otra vez, hay que diferenciar las dos experiencias, hay que separar el papel de Bosques como enviado de Lázaro Cárdenas para el rescate, el traslado, la organización de los republicanos españoles, y en este caso hay que decir, bueno, el gobierno mexicano fue de una generosidad excepcional, pero lo tenemos que distinguir del caso de los otros refugiados. Yo entiendo que para la gente sea difícil. A mí me tomó mucho tiempo procesar este material. Cuando recién me llegaron los microfilms de Nueva York, creo que no dormí 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque estaba consciente de lo polémico que iba a ser este material. Estaba consciente de que es un material muy novedoso, pero que, bueno, contrarresta una imagen que se ha estado creando, que además cada vez se vuelve más grande, más grande, más grande. Y por supuesto Lilian es una de las personas que más contribuye a difundir esta imagen, ¿no? Que es la imagen de este hombre entrañable que fue en contra de las órdenes del gobierno mexicano y que salvó gente. Yo como historiadora necesito fuentes. Que tú me digas, mira, el señor tal dice tal, el otro me contó que tal. No son fuentes históricas. Si hay evidencia, digamos, de este otro tipo de cosas, se necesitan fuentes. Los castillos fueron para la ayuda a los refugiados españoles. Acá hay un problema y es, ¿qué hacemos cuando aparece nueva evidencia sobre un tema? ¿La analizamos? ¿No la analizamos? ¿La vemos? ¿No la vemos? ¿La procesamos? ¿No la procesamos? Yo entiendo que mi artículo haya sido muy difícil para Lilian, que haya sido muy disruptivo, que haya sido muy cuestionador. Ahora, de lo que menos habla en la entrevista es de mi artículo, lo cual también me parece, bueno, en cierta medida me parece comprensible, porque no sé si en realidad sí lo pudo leer todo, porque ella se refiere al abstract y al abstract y al abstract.